Un placer para mí presentar esta conferencia titulada Escenarios futuros de la educación a distancia después de la pandemia. Soy la doctora Naisolina Soto de Clavero, profesora titular de la Universidad Nacional Abierta, Centro Local Sur. La presente figura nos está demostrando todo el hacer de la educación a distancia, porque la educación a distancia es una forma de educar. Detrás de esa pantalla, de esa lacto, se evidencia el conocimiento que se tiene adquirido en educación a distancia para que pueda ser ofertada y ser considerada una forma de educar. Conociendo un poco su surgimiento, podríamos señalar que en la década de los años 60, las instituciones educativas no lograban establecer una infraestructura y organización que atendiera una explosiva demanda de nuevos clientes de la sociedad industrial. Por supuesto, las aulas convencionales no estaban preparadas para atender esa demanda en la formación y no se disponían de recursos económicos suficientes para dotar de personal y recursos a las instituciones y la infraestructura existente. De esa manera, asentamos las bases para lo que es la educación a distancia, que hoy está aportando soluciones de calidad al sistema educativo con unas características propias. Dentro de esas características destacan las siguientes. Separación profesor-alumno, que es la más emblemática. Utilización de medios técnicos. Organización de apoyo mediante la tutoría. Aprendizaje independiente y flexible. Aprender a aprender y aprender a hacer. Comunicación bidireccional. Un enfoque tecnológico y una comunicación masiva que ha eliminado las fronteras de los espacios temporales. En 1994, el doctor Lorenzo García Aretio logró conceptualizar la educación a distancia, donde se evidencian sus características. Y a la letra señala, la enseñanza a distancia es un sistema tecnológico de comunicación bidireccional que puede ser masivo y que sustituye la interacción personal en el aula de profesor y alumno como medio preferente de enseñanza. Por la acción sistemática y conjunta de diversos recursos didácticos y el apoyo de una organización y tutoría que propician el aprendizaje independiente y flexible de los estudiantes. Ahora nos ubicamos en la educación a distancia en la pandemia. La pandemia de por sí alteró todos los aspectos de la vida humana, especialmente la educación, porque en la mayoría de los países no tenían las condiciones tecnológicas mínimas para brindar educación en línea a todos los estudiantes. Por tal razón, las instituciones educativas reaccionaron para asegurar la continuidad escolar. Sin embargo, hicieron intentos de lo que consideraban era educación a distancia, evidenciándose lo poco que conocían de cómo se llevaba. Solo conocían que no estarían de forma presencial interactuando profesor-estudiante. Pero lo más importante era la continuidad de la enseñanza, constituyéndose esto en un desafío que trajo su consecuencia. De todas formas, sirvió para paliar un poco el proceso de que no se interrumpiera, pero las consecuencias vinieron. Dentro de esas consecuencias podemos categorizar no poder completar el plan de estudio y la evaluación de manera normal. Anímicamente estaban separados de su grupo social. Los gobiernos ordenando mediante decreto la suspensión de la instrucción presencial y exigiendo que cambien a la enseñanza en línea y la educación virtual. Se emitieron directrices para prepararse sobre la marcha
en educación a distancia, reprogramar exámenes en curso y ayudar a los estudiantes en línea con regularidad. En el proceso se presentaron limitaciones de diferentes índoles. Estas limitaciones presentadas pude vivenciarlas en una investigación fenomenológica que realicé en plena pandemia, donde entrevisté a 7 docentes de media básica y diversificada y también universitaria. Y dentro de esas categorías que se generan del análisis de las entrevistas, se pudo presentar, se pudo evidenciar un déficit de infraestructura y recursos humanos sin competencias digitales, una carencia de equipos tecnológicos, dificultades en el acceso a Internet, problemas de conexión a red y falta de electricidad en muchos momentos, y problemas de tipo personal, los cuales generaron 3 interrogantes. ¿Los docentes estarían motivados y preparados para asumir el reto? ¿Existirían los recursos técnicos y la intencionalidad política de esta titánica tarea? ¿Tendrían la familia, tanto de los docentes como de los estudiantes, el entorno apropiado para apoyar la labor educativa? Entonces, ya pasada la pandemia, cubierto todo lo que con las uñas diríamos que lograron aprobar el año escolar, y después de la pandemia, ¿qué hace? Entonces el trabajo es iniciar una visión de futuro y luego crear los pasos para alcanzar ese objetivo común. Y pensar sistemáticamente en cómo debería ser el futuro. No solo su imagen, sino también los pasos hacia ese futuro. Y responder a esta pregunta. ¿Qué se espera de la educación a distancia en el futuro? Que cumpla los mismos objetivos que el sistema educativo tradicional. Llevar a cada cual a su plenitud personal, proporcionándole una formación humana integral y una preparación profesional que redundará en el desarrollo socioeconómico y cultural del país. Pero ¿cómo hacerlo? Necesariamente utilizando el análisis prospectivo. ¿Pero qué es la prospectiva? En la revisión de la bibliografía conseguí, localicé al autor Martín en 1995, que la define de la siguiente manera. Es la ciencia que se dedica al estudio de las causas técnicas, científicas, económicas y sociales que aceleran la evolución del mundo moderno y que permiten prever o suponer aquellas situaciones que podrían derivarse de sus influencias conjugadas o unificadas. En la definición se evidencia entonces el carácter multidisciplinar que tiene la prospectiva. Pero otra gran pregunta, ¿qué es tener una visión prospectiva? Entonces la visión desde donde se puedan identificar tendencias, riesgos y oportunidades, percepciones que facilitan a las organizaciones a una información necesaria para anticipar mejor el futuro y planificar con antelación de forma más eficaz. Entonces el análisis prospectivo nos permite guiarnos hacia la determinación de futuros deseables para detectar los caminos críticos y elementos decisivos que posibiliten la apertura y constituyen un punto de partida para la reflexión y elaboración de políticas y estrategias destinadas a alcanzar las metas deseadas. ¿Qué es un escenario? Lo más común que tenemos nosotros de recordar el escenario es una obra teatral, donde unos actores, mediante unas acciones, se levanta el telón hasta que se cierra el telón. Sin embargo, un escenario para efectos de lo que estamos proponiendo
son un conjunto de eventos susceptibles de suceder en un periodo de tiempo determinado. Imaginar eventos que podrían ocurrir en el futuro y estarían relacionados con nuestros objetivos. Una modelización de una situación futura esperada que contiene secuencialmente estos tres pasos. Un diagnóstico problematizado, una descripción de la trayectoria futura de más posibilidad y distintos cursos de acción, y una aproximación de las situaciones o riesgos de azar que pueden manifestarse. Entonces, el análisis prospectivo nos permite conocer futuros deseables y elementos decisibles. Posibilitan la apertura. Es punto de partida para la reflexión, la elaboración de políticas y estrategias y permiten alcanzar las metas deseadas. Y aquí entonces presento los escenarios. En la bibliografía existen muchos escenarios, pero a efectos de esta conferencia muestro el escenario posible, deseable u optimista, que es al que se aspira, es el que se producirá de no darse cambios significativos en su trayectoria. Y se identifica el futuro deseado y se construye desde el presente. En el otro extremo, el escenario no deseable o pesimista, que es el que se intenta eludir o dificultar de que se produzca, lo más lejos que podamos tener, y que nos induce a realizar esta pregunta. ¿Qué pasaría si todo sale mal? Entonces, la premisa de los diferentes tipos de escenarios, el mejor será siempre aquel que por aproximación representará de la manera más sencilla los datos que se derivan de la observación de la realidad. Entonces, presento el escenario deseable o optimista de la educación a distancia después de la pandemia. Señala la UNESCO 2020 que la educación a distancia da respuesta específica con sus estrategias de lo que es realmente un proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual se puede llevar de manera remota y orientado por el currículum oficial. Se podría considerar que además la educación a distancia ha pasado de ser un sistema flexible que supera las restricciones horarias, que facilita el aprendizaje al ritmo propio, donde las TIC, como medio innovador e integrador de recursos tecnológicos avanzados, actúa como catalizador del proceso educativo que ha transformado la enseñanza, pero que requiere de nuevas u otras estrategias más potentes de relación electrónicamente colaborativa. Entonces, a partir de allí, desde una visión optimista anclada en el desarrollo de las TIC, a las que se le atribuye la energía creativa que provocará la transformación de la sociedad y la cultura, el aprendizaje se convertirá necesariamente en abierto, flexible, colaborativo y podrá contribuir a que la educación cumpla con sus objetivos superiores de otorgar capacitación y formación de calidad a todos los individuos de todas las sociedades. Me permito entonces que bajo estas premisas, después de la pandemia, que me permitan leerlo textualmente, porque en estos escenarios no se puede dejarle a la memoria algo que pudiera tratar de minimizar, sino que me van a permitir, disculpar, leerlos textualmente para que podamos entender hacia lo que nosotros nos planteamos como el escenario que le espera a la educación a distancia después de la pandemia. Entonces, la modalidad de estudio a distancia se posicionaría como una modalidad de aprendizaje con grandes potencialidades y su continuidad es una prioridad máxima para el sistema educativo. Que los entes rectores en materia educativa
además de los decretos para ejecutar la respuesta educativa de emergencia durante la pandemia, garantizarán además lineamientos claros de gestión educativa, estrategias didácticas, formas de evaluación, aseguramiento de infraestructura tecnológica, acceso a Internet y formación del profesorado, cuya efectividad dependerá de las respuestas y compromisos de las autoridades de impulsar y ejecutar políticas educativas que favorezcan el derecho a la educación a distancia. Posicionar a la educación a distancia como una modalidad de calidad para el logro de los objetivos de la educación, como son el desarrollo del ser humano a su plenitud personal, proporcionándole una formación integral y una preparación profesional que redunde en el desarrollo socioeconómico y cultural de un país. Que en la modalidad de educación a distancia se permita que el estudiante sea responsable y creativo en la construcción de su aprendizaje, que adopte estrategias y estilos de aprendizaje a partir del conocimiento de sí mismo. A medida que lo logre, aprenderá a aprender. En la educación a distancia, la tutoría es un elemento sustancial y singular a través del cual toma cuerpo el diálogo real, al establecer una relación personal entre el que guía o acompaña y el que aprende, minimizando de esa manera ese sentimiento de soledad que le es propio al no estar en un salón de clase real, pero que con las herramientas de comunicación sincrónicas y asincrónicas facilita la comunicación multidireccional que contribuyan a minimizar la distancia y minimicen también la soledad. La educación, al permitir sobrepasar los límites geográficos, se ve fortalecida por los medios tecnológicos utilizados que permitan compensar la preparación independiente del estudiante, quien planifica su propio aprendizaje, traza objetivos a cumplir con los recursos disponibles, crea su propia escala de valores y desarrolla sus capacidades según el objetivo o meta propuesta. Que la educación a distancia seguirá garantizando la igualdad de oportunidades, donde la educación presencial no la reemplaza ni la invalida. Cada vez más, esta se va posicionando, se amplía su rango de acción, puesto que ya no es atractiva solo para los adultos, sino para jóvenes y las nuevas generaciones digitales, millennials, Z y alfa, quienes son altamente tecnológicos y que tienen unas formas muy diferentes de aprender. En la educación a distancia, el estudiante y el docente están separados físicamente. Es una vía para que los contenidos adecuadamente estructurados propicien la exploración del educando, en lugar de limitarse a la memorización. Además, propicia que los procesos de evaluación sean interactivos, que el estudiante tenga acceso inmediato a los resultados de la evaluación y consejos por parte del tutor para que pueda avanzar en el aprendizaje hasta lograr un dominio de los conceptos y destrezas que se quieren desarrollar. Al asumir la modalidad de enseñanza a distancia para la formación permanente del profesorado, se está asumiendo que lo haga en competencias digitales, metodologías activas, diseño y desarrollo de materiales, diseño universal de aprendizaje, que permita mantener un enfoque que garantice el aprendizaje independiente, autorregulado, responsable y que permita que propicie el desarrollo integral de la personalidad del estudiante según sus propias capacidades y estilos de aprendizaje, para que adquiera conocimientos y desarrolle habilidades para aprender a hacer y aprender a ser. La educación a distancia
es una modalidad educativa que desde su propia génesis ha explotado las potencialidades de las tecnologías. De hecho, su evolución se ha dado sobre los hombros de las tecnologías, aprovechando y sacando el máximo provecho de las tecnologías disponibles en cada momento histórico, porque tiene el potencial de mejorar la experiencia educativa en entornos virtuales. Y en la actualidad se aprovecharía de la inteligencia artificial para la personalización del aprendizaje al poder adaptar el contenido y las actividades a desarrollar según las necesidades individuales de cada estudiante, permitiendo un enfoque más personalizado y eficiente. Los sistemas de inteligencia virtual pueden actuar como tutores virtuales, brindando apoyo y orientación a los estudiantes durante todo el proceso de aprendizaje. Pueden responder preguntas y proporcionar explicaciones adicionales y retroalimentación inmediata. Puede analizar grandes cantidades de datos generados por los estudiantes durante su participación en cursos en línea que ayudarán a los educadores a mejorar sus estrategias y rendimiento académico. Automatizar las tareas administrativas también nos permitiría la inteligencia artificial, pues esas tareas son tediosas como la corrección automática de exámenes o la gestión del seguimiento del progreso estudiantil, por lo que el docente se centra en otras actividades significativas y puede lograr el acceso a recursos educativos y ayudar a recopilar, organizar y recomendar recursos educativos relevantes para cada estudiante, lo que permite proporcionar materiales adaptados a las necesidades e intereses individuales. Planteado el escenario optimista y deseable, tenemos de inmediato que hacer lo mismo con el escenario no deseable o pesimista de la educación a distancia después de la pandemia. Partiendo que un escenario no deseable o pesimista se ubica en el extremo de lo temible, en el que se intenta eludir o dificultar que se produzca, responde a la pregunta: ¿qué pasaría cuando el docente no asuma el papel que le corresponde ante la contradicción entre la formación tradicional que ha recibido y el contexto de la educación a distancia, sin priorizar por completo las competencias y los procesos de formación que garanticen el aprendizaje activo, reflexivo, creativo, responsable y contextualizado de los estudios a distancia? ¿Qué pasaría cuando el profesorado no está en condiciones de desarrollar prácticas pedagógicas de calidad sin un conocimiento sobre los medios en la enseñanza como características técnicas, los lenguajes y formas de representación de la información, el software disponible, la utilización e integración didáctica de estos medios con estas tecnologías, pero la formación inicial es insuficiente si el ejercicio posterior de la profesión no se acompaña de formación continua o permanente acerca de estas tecnologías que además están en constante evolución. ¿Qué pasaría cuando el mantenimiento o profundización de la brecha tecnológica, toda vez que un porcentaje de estudiantes de zonas indígenas, rurales y fronterizas, e inclusive en las zonas urbanas, se mantienen excluidos por fallas en servicios públicos y escasa o nula conectividad? ¿Qué pasaría cuando, con la presencia de inadecuación de las estructuras organizativas y de infraestructura de los centros educativos, se afectan las prácticas docentes dirigidas a propiciar la integración de las tecnologías en el desarrollo de la instrucción?
¿Qué pasaría cuando haya poca disposición y falta de formación de docentes y estudiantes a introducirse en las tecnologías? ¿Qué pasaría cuando no haya compromiso del estudiante a responsabilizarse por sus estudios y falta de motivación suficiente para superar cualquier adversidad con autonomía? ¿Qué pasaría cuando la falta de recursos tecnológicos que faciliten la comunicación e interacción entre los tutores y estudiantes entre sí, se dificulta la adaptación de los estudiantes al sistema y la reducción de la distancia transaccional que influye directamente en la motivación de los estudiantes? ¿Qué pasaría cuando se confunda la respuesta educativa de emergencia improvisada de poca calidad con los sistemas de educación a distancia de probada eficacia educativa? ¿Qué pasaría cuando no se pueda lograr el acceso a recursos educativos y ayudar a recopilar, organizar y recomendar recursos educativos relevantes para cada estudiante, lo que permite proporcionar materiales adaptados a las necesidades e intereses individuales? Cubierto todo, los dos escenarios descritos, ¿qué hacer? Necesariamente tenemos que emprender un proceso de planificación prospectiva que requiere de equipos altamente metodológicos y técnicos, con conocimientos profundos de planeación estratégica prospectiva, a fin de adaptar las metodologías con capacidad para implementarlas y adecuándolas a los contextos particulares de cada región y manejar la incertidumbre, precisamente en los procesos de toma de decisión. Hasta aquí llegó mi conferencia y le dejo a los expertos en planificación prospectiva el desarrollo de lo que viene después. Y muchas gracias.